por las notas de clase. Ya inicié la grabación. Bueno, entonces, lo primero que vimos, ecuaciones diferenciales, hicimos la presentación, hablamos de las notas. Nosotros vamos a hacer parcial. Tenemos programado fecha final para fecha límite de subir notas el 27 de agosto, ¿no? Entonces, esa semana haríamos el parcial. Menos que lo haríamos el 24, que es martes. Martes 24 de agosto sería la fecha para el parcial. El parcial se hace por Moodle. Bueno. Entonces, aquí lo primero que vimos fue cosas que íbamos a trabajar, ¿no? La parte del programa, las ecuaciones diferenciales de primer orden, que íbamos a mirar la teoría. Luego íbamos a empezar a trabajar las soluciones. Decíamos que las soluciones íbamos a trabajar ecuaciones de variables separables. Y en las de variables separables están las transformables, que las clasificamos en dos tipos. Profe, disculpe, ¿existe alguna manera de que podamos oírlo con mayor volumen? Es que yo lo digo un poco bajo, la verdad. Sí, mira, no, ahí tengo todo el volumen y tengo el micrófono al lado de la boca. Voy a subir un poco la voz a ver si con eso se mejora. Bueno, entonces decíamos que teníamos de las transformables íbamos a trabajar un caso particular de y(x) igual a algo lineal. Ahorita miramos los ejemplos. También las homogéneas y transformables a homogéneas. Entonces decíamos que las de primer orden se clasifican en variables separables y exactas. Pero cuando llegamos a exactas, vimos que las de variables separables en realidad eran exactas. Entonces, en sí, primer orden solo era exactas y transformables. Y las transformables eran por factor integrante. De factor integrante, hay el caso particular de las lineales y hay el caso luego particular de las Bernoulli. Y de Bernoulli están las de Riccati. No sé si alcanzamos a ver eso. Ahorita lo vamos a mirar en los apuntes, si alcanzamos a terminar esa parte. Y luego venía la parte de aplicaciones, donde vamos a trabajar aplicaciones lineales y no lineales, crecimiento poblacional, desintegración reactiva, ley de enfriamiento de Newton, mezcla, circuitos LR y RC, segunda ley de Newton. Y no lineales, crecimiento logístico, donde podemos trabajar de pronto propagación de un virus o propagación de un rumor, drenado de tanques y trayectorias ortogonales. ¿Sí? Hasta aquí es el tema del primer parcial. Y ya luego van las de ecuaciones de orden superior, que eso luego las trabajamos. Y luego al final, pues vamos a trabajar la transformada de Laplace. Entonces se puede decir que el curso se divide en tres, ¿no? Primer orden, orden superior y transformada de Laplace. Y empezamos la teoría de las ecuaciones diferenciales, ¿no? Primero, ¿qué era una ecuación diferencial? Bueno, hicimos bastantes ejemplos para llegar a la definición, ¿no? Decíamos que la ecuación, pues en sí, una ecuación diferencial era, en pocas palabras, una ecuación que contenía derivadas. Pero vimos que no toda ecuación que tenía derivadas era una ecuación diferencial, ¿no? Bueno, aquí que tengo así como importantes. Eran ejemplos, clasificación. Les decíamos que las ecuaciones se podían clasificar de tres formas, según el tipo. Entonces, teníamos las ordinarias, que están compuestas por derivadas ordinarias, y las parciales, que están compuestas por derivadas parciales. Decíamos que las parciales son muy complicadas y en este curso solo vamos a trabajar ecuaciones diferenciales ordinarias. También las ecuaciones se clasificaban por el orden, ¿no? Que hace referencia a la máxima derivada que conforma la ecuación. Entonces aquí tenemos un ejemplo, aquí aparece la cuarta derivada, la tercera derivada. Entonces A es de cuarto orden. Y esta notación es de derivada ordinaria, entonces una ecuación diferencial ordinaria de orden 4. Esta es una derivada de orden 2, esta es una derivada de orden 2 y es parcial. Ecuación diferencial parcial de orden 2. ¿Sí? Y solo para las ecuaciones diferenciales ordinarias teníamos una clasificación extra, ¿no? Que era la linealidad, si es lineal o no lineal. Entonces el lineal sí se puede llevar a esta estructura, ¿no? Entonces tenemos una de orden n, la derivada n y colocamos las derivadas en forma descendente. Y la dinámica es que esas derivadas tienen que estar acompañadas de estos términos que se llaman coeficientes. Y tienen que ser términos que dependan exclusivamente de la variable independiente, que en teoría sería la x. ¿Sí? Esa era la parte donde tocaba trabajar más. Es importante saber clasificar, decir si la ecuación es lineal o no lineal. ¿Sí? Lo digo porque esos son ejercicios típicos en los parciales. Entonces a usted le dan una ecuación y le dicen, diga verdadero o falso, esta ecuación diferencial es lineal.
usted debe saber llevarla a lineal. ¿Sí? Es importante saber la clasificación, ¿no? La ecuación es homogénea. Usted debe saber que si es homogénea o no. Es exacta, entonces usted debe saber clasificar muy bien las ecuaciones. Bueno, aquí hacíamos ejemplos de ecuaciones cuando sí eran, otras que no, otras que eran transformables. ¿Sí? Y luego hablábamos de los tipos de soluciones, que clasificamos, lo vimos en cuatro tipos de soluciones. Soluciones particulares, familias, singular y la general. Y hablando de la particular, en la particular teníamos ecuación explícita. En pocas palabras, la solución es una ecuación, ¿no? Y la ecuación puede ser o explícita o implícita. La explícita es que usted puede despejar una variable. Si usted logra despejar una variable, pues tiene una función. Implícita es cuando ninguna de las dos variables está despejada. Y empezamos con la solución particular para la explícita. Entonces, una función, ¿sí? Una ecuación explícita es una solución para una ecuación diferencial de orden n en un intervalo i. Entonces aquí le agregamos un intervalo. Ese intervalo se conoce como el intervalo de definición o de solución. Si f posee por lo menos n derivadas continuas en i, tal que al reemplazarlas en la ecuación diferencial, las reducen a una identidad. Y ahí empezamos con ejemplos sencillitos, ¿no? Que una función, otra función, estas dos funciones son solución de esta ecuación. Y esto está definido en el intervalo de menos infinito a más infinito, ¿no? Entonces, uno primero sospecha que es este intervalo por el dominio de la función, ¿no? Entonces, el dominio son todos los reales, no tiene ninguna restricción. Función constante no tiene ninguna restricción, ¿no? ¿Sí? Lo otro que hay que mirar es que al momento de reemplazar, si de pronto no hay que agregarle restricciones. Entonces, ¿dónde reemplaza uno? Pues en la variable dependiente. Y lo reemplaza acá y aquí necesita primero derivar para poder reemplazar. Aquí se hace la verificación, se toma la solución, se deriva, se reemplaza la derivada, se reemplaza la función, se hace operaciones y se mira si efectivamente es igual. Aquí se hicieron operaciones y efectivamente nos dio igual. Entonces, A es solución. Y aquí cuando se hicieron estas operaciones no tocó agregarle ninguna restricción extra. Es sí, definitivamente el intervalo de solución son todos los reales. Y también con y igual a 0, que es la solución trivial, es más fácil, ¿no? Porque la derivada de y igual a 0 es 0. Reemplaza la derivada, reemplaza la función y efectivamente nos da 0, que es igual a 0. ¿Sí? Hacíamos un ejemplo muy similar. Tomábamos esta misma ecuación, pero con un pequeño cambio. ¿Dónde está la ecuación? Ah, es esta ecuación. La iniciamos con la y abajo. ¿Sí? Entonces, supongamos que ahora nos dan este ejercicio. Simplemente la y abajo. Esta ecuación ya es totalmente diferente a la otra. ¿Dónde se ve la diferencia? En las soluciones. Este señor sigue siendo solución. ¿Sí? Pero la solución ya no sería en todos los reales. Porque al momento de reemplazar, ¿sí? Usted aquí arriba reemplaza la derivada, aquí está la derivada, abajo reemplaza la función y cuando usted reemplaza abajo, pues está dividiendo por x. Entonces toca agregarle la restricción de que x es diferente de 0. Por lo tanto, el dominio, el intervalo de solución ya no son todos los reales. Simplemente es un intervalo lo más grande posible, entre más grande mejor. Que no contenga el 0. Entonces, desde menos infinito a 0 sin tomarlo o desde 0 a más infinito sin tomar el 0. Por lo general uno se inclina por los positivos. ¿Sí? Entonces cambia. Y en este caso también y igual a 0, bueno, también no, en este caso y igual a 0 no es solución. No es solución. Si usted reemplaza, no puede reemplazar aquí y por 0. Entonces se pierde esa solución. Entonces, la ecuación es totalmente diferente. La diferencia se ve en las soluciones. Bueno, esa era una solución, soluciones explícitas, ¿no? Acá había más ejemplos. Simplemente para esta ecuación que es de orden 2, usted toma el candidato a solución. Bueno, aquí nos están afirmando que es una solución y tiene que derivar dos veces. Reemplaza aquí la segunda derivada, reemplaza la primera y aquí la función. Opera y al final le tiene que dar 0. Y efectivamente hicimos operaciones y nos dio 0. Entonces era solución. Y el otro tipo de soluciones son las implícitas. Entonces, una ecuación es una solución de una ecuación diferencial de orden n en un intervalo i. Si usted puede conseguir una función, llamémosla phi, tal que
reduce esta ecuación a una identidad y aparte de eso es solución de la ecuación. ¿Sí? ¿Cómo se consigue esta función que sea solución? Pues lo más práctico es de aquí, despeje la y. Esa sería la dinámica. Entonces aquí un ejemplito. Nos dan una ecuación implícita y nos dicen que es solución de esta ecuación. En el intervalo, bueno, aquí cuando vimos esta clase todavía no habíamos colocado el intervalo, habíamos dejado el espacio en blanco. Mirando la solución, sabemos que esto es un círculo con centro en el origen y radio raíz de 5, donde x toma valores desde menos raíz de 5 hasta más raíz de 5, ¿no? Aquí voy a escribir una cosita. Entonces, el candidato a intervalo es desde menos raíz de 5 hasta más raíz de 5. Tomándolos, porque es el dominio de la función. Bueno, el dominio del círculo. Ahora, de este señor, cuando usted despeja la y, nacen dos funciones. Una con raíz, la raíz positiva, y la otra la raíz negativa. La positiva y la negativa. ¿Sí? Y al momento de reemplazarlos en la ecuación, toca trabajar con la derivada. Entonces, al derivar, esta raíz queda abajo. Y entonces nace una restricción extra. Ya no puede tomar el raíz de 5. El más o menos raíz de 5. Entonces, a este intervalo usted le quita el menos raíz de 5 y el raíz de 5. Y por eso nos quedó así. ¿Sí? Y uno reemplaza todo lo que tenga que ver con la variable dependiente, reemplaza aquí y', reemplaza aquí y, hace operaciones y efectivamente nos dio menos x. Entonces, así es solución. No es necesario mirar que reduce a este señor a una identidad porque es que nació de aquí. Como nació de aquí, pues obviamente cumple esta ecuación. ¿Sí? Y entonces la solución era el círculo, pero con estos huequitos sobre el eje X. Bueno. Decíamos que existía otra forma de verificar que era solución, ¿no? No siempre funciona, pero de vez en cuando sí. La dinámica es, ¿por qué no mira esta ecuación implícita como una función de dos variables? Igualado a cero, como una curva de nivel de una función de dos variables. Y puede hacer derivación implícita tipo cálculo multivariable. ¿Sí? Entonces, de y de x es igual a la derivada parcial de f con respecto a menos la derivada parcial de f con respecto a x sobre la derivada parcial de f con respecto a y. Tomamos la función f. ¿Cómo se consigue f? Aquí la teoría dice que f va a todo un lado y se iguala a 0. Entonces este 5 se pasa acá. Aunque en realidad este 5 no hace nada, ¿no? Porque al derivarlo se anula. Bueno, derivada con respecto a x, 2x. Derivada con respecto a y, 2y. Y nos dio menos xy. Este y que está abajo lo pasamos acá a multiplicar y llegamos a la ecuación. Entonces A efectivamente es solución. Entonces si con la derivada llegamos a la ecuación, quiere decir que era solución. El problema de este método es que aquí no podemos determinar el intervalo. Nos dice, listo, es solución. ¿En qué intervalo? Entonces, no se ve. Entonces tocaría empezar a analizar un poquito. Bueno, hablábamos de familias, ¿no? Entonces, familias ya son conjuntos de funciones y por lo general se crean a partir de parámetros. Con parámetros vamos a tener familia. Aquí hablábamos de lo que era una variable, lo que era una constante y lo que era un parámetro, ¿no? Las variables definen el espacio porque nos dan las dimensiones. Las constantes son los números, el 2, el 3, el 5, raíz de 7, números. Y los parámetros son las letras que pueden variar. Y cada vez que usted le da un valor fijo, pues tiene un elemento particular. Aquí hacíamos un ejemplo, una recta. Bueno, una familia de rectas que depende de dos parámetros, M y B. Cada vez que le doy un valor a M y un valor a B, tengo una recta. ¿Sí? ¿Cuántas rectas puedo construir? Infinitas. Esto es una familia de rectas. Bueno, también decíamos que en cálculo integral, cuando usted integra y aparece la constante de integración, pues usted lo que tiene es la familia de antiderivadas, ¿no? Bueno, en cálculo, cuando usted le coloca la C, esta C que sale de la integral no tiene ninguna restricción, ¿no? En cambio, en las ecuaciones, cuando aparece la C, sí hay restricciones. Entonces, aquí un ejemplo era la misma ahorita, x al cuadrado más y al cuadrado, ahorita está igualada a 5. ¿Y el 5 qué hizo en las derivadas? Nada. Entonces, ¿qué tal si en vez de 5 le colocamos una C? ¿Sí?
Esa C es la constante de integración. Y esa C tiene una restricción. Para que esto tenga sentido, como el lado derecho es mayor o igual a 0 por estar al cuadrado, suma de cuadrados, entonces la restricción es que C tiene que ser positivo. Bueno, y se puede verificar, esta es una familia de un parámetro. Se puede verificar que es solución. ¿Sí? ¿Cómo? Pues deriva implícitamente, haga lo mismo. Aquí hice algunas curvas, curva solución. Cada círculo representa una solución, quitándole los puntos que están sobre el eje X, ¿no? Y podríamos dibujar infinitos círculos. Es más, si pudiéramos pintar todos, quedaría la hoja totalmente en blanco. Lo único que quedaría limpio es el eje X. Bueno. Aquí teníamos una de orden 2, ¿no? Y esta, aparte de ser de orden 2, era una ecuación diferencial lineal, que es las que vamos a trabajar fuertemente en la segunda parte, orden superior. Vamos a mirar la teoría de las lineales. Les adelantaba el hecho de que las lineales es bonita, porque en las lineales, cuando usted tiene una solución particular, usted la puede multiplicar por un número y tiene otra solución particular. Entonces la puedo multiplicar no solo por uno, ¿por qué no por muchos? Por 2, por 3, por 4, por 5, por 1000. Y cada vez voy a tener una solución. Entonces, por un parámetro. Y creo una familia uniparamétrica. Acá hay otra solución. Entonces, le coloco otro parámetro y tengo otra familia uniparamétrica. Y lo bonito de las lineales es que cuando usted suma las soluciones, tiene otra solución. Entonces, al sumarlas, voy a tener una familia biparamétrica. La dinámica es obtener familias grandes. ¿Sí? ¿Qué tan grandes? Pues según el orden. Esta es de orden 2, nuestro objetivo es llegar a una de orden 2. ¿Sí? Aquí hacíamos el ejemplo, decíamos que esta solución particular crea esta familia. Múltiplos de coseno de 4t, aquí estaban. Y esta solución particular crea esta familia, múltiplos de seno de 4t, y aquí están. Estas familias no se las llevan tan bien, solo tienen un miembro en común, el x igual a 0. Es cuando las constantes, cuando los parámetros valen 0. ¿Sí? Y aparte de esa, cuando sumamos, tenemos soluciones que no están ni aquí ni acá. Y nos las colocaríamos por aquí afuera. Y crearíamos un conjunto más grande de soluciones, un conjunto de 2 parámetros. También decíamos que las soluciones de aquí no estaban acá y las de aquí no están acá. Entonces ahí nace el concepto de solución singular. Esta función, esta solución, no pertenece a este conjunto. Entonces es singular para esta familia. Aunque es particular para la familia de múltiplos de coseno de 4t, ¿no? Pertenece a esta familia, pero no a esta, es singular. ¿Sí? Ahí nació el concepto de singular. Entonces, es una solución que no pertenece a una familia A. Entonces, coseno de 4t es singular para esta familia. ¿Sí? Aquí hicimos una prueba de cómo se hacía eso. Se suponía que sí, y se llegaba a una contradicción. Bueno, acá hay otro ejemplo sencillo. Para esta ecuación, y igual a 0 es singular. Bueno, para esta ecuación y esta familia, este singular de la familia. Aquí simplemente sin hacer operaciones es algo tan obvio. No existe un valor de C que al reemplazarlos acá anule la variable X. La única forma que un parámetro anule una variable es que la esté multiplicando, ¿no? Entonces dice, cuando el parámetro vale 0, pues se anula. Pero aquí está sumando. ¿Sí? Y este ejercicio también tenía algo interesante. Acá hay una restricción bonita para C. C tiene que ser mayor o igual a 0. ¿Dónde puede uno constatar esta restricción? Pues cuando usted trate de verificar que era solución. ¿Sí? Esa parte se la dejé de tarea, me imagino que la hicieron. Bueno, y lo último era la solución general, que es lo ideal. La solución general es el conjunto de todas las soluciones. ¿Sí? El problema es que no existe teoría que nos permita determinar si en realidad tenemos un conjunto general. O sea, si usted encuentra un conjunto grande, no podemos asegurar que esa es la solución general. Por lo tanto, lo único que nuestro objetivo en sí es para una ecuación diferencial ordinaria de orden n, nuestro objetivo es hallar una familia de n parámetros. ¿Sí? Puede ser que esa familia sea la solución general, pero puede ser que no.
Ahí lo más seguro es que quién sabe. Entonces aquí colocado un ejemplo bonito, una ecuación diferencial lineal. Esto más adelante la vamos a trabajar. Esto no solo es lineal, esto es una ecuación diferencial de Cauchy-Euler. O sea, las trabajamos en orden superior y vamos a ver cómo se solucionan. Pero como todavía no sabemos eso, aquí yo les arrojé primero dos soluciones particulares. Como es de orden 2, ¿cuál es nuestro objetivo? Pues llegar a una familia de dos parámetros. Entonces, multiplicamos por un parámetro y obtenemos una familia uniparamétrica. Multiplicamos por otro, familia uniparamétrica, la sumamos, familia uniparamétrica. Ojo, eso solo pasa en las lineales. ¿Sí? No vaya a creer que usted cualquier función la multiplica por algo y le quedó también solución. No. O si usted suma, le va a dar solución. No. Eso es solo para las lineales. Bueno, nuestro objetivo es llegar acá. Entonces, cuando lleguemos acá, vamos a decir, terminamos el ejercicio. Y no hacemos nada más. Pero en este ejemplo en particular quiero hacer un poquito más. Entonces quería mostrar que uno puede crear familias más grandes a partir de estas soluciones. Entonces tomé la función x al cubo solita y creé una función a trozos. Cuando sea negativo, póngale un menos, cuando es positivo, déjela quieta. Lo cual se puede escribir como valor absoluto de x por x al cuadrado. Lo cual es derivable, y aquí coloqué las derivadas. Son derivables dos veces. Y si usted toma estos términos y los reemplaza en la ecuación, puede verificar que efectivamente es solución. ¿Sí? Y con x a la 4 podíamos hacer el mismo truco. ¿Sí? La separamos en el 0, negativo o positivo. Y esto se define de esta forma, cuya deriva, bueno, que también se puede derivar y se puede verificar que efectivamente las derivadas, al ser reemplazadas en la ecuación, la reducen a una entidad. Es decir, esa es otra solución. ¿Sí? También podríamos crear una solución combinando ambas. Para los negativos x al cubo, para los positivos x a la 4. ¿Sí? Hay que mirar que estos señores no solo es simplemente definir funciones a trozos. La función a trozos tiene que ser continua, ¿no? Bueno, si es derivable es continua. Bueno, y esa es otra solución diferente. Entonces, a esas soluciones particulares, que aquí se llamó YESU1, YESU2 y YESU3, que son nuevas, le agregamos un parámetro a cada una y la sumamos. Y ahora tenemos una familia de 5 parámetros. Y en realidad, faltarían hacer más mezclas, ¿no? Podríamos colocarle, por ejemplo, a este señor un menos y este dejarla quieta. Y luego colocarle un menos a este señor y este dejarla quieta. ¿Sí? Y nacen más funciones. Y entonces usted tendría familias más grandes. Pero nosotros no vamos a hacer eso. Simplemente aquí queríamos resaltar el hecho de que se puede construir una familia más grande. Recuerde que nuestro objetivo, aquí terminaría nuestro ejercicio. Con eso somos felices nosotros. ¿Sí? Y luego veamos el problema del valor inicial, ¿no? Que es el objetivo en sí para las ecuaciones, ¿no? Usted quiere modelar una situación, entonces usted arranca una ecuación diferencial, la resuelve y al resolverla, para una de primer orden, ¿no? La resuelve y tiene por lo general una familia de un parámetro, que es muchas curvas. Yo quiero modelar una situación. Entre estas curvas está la curva que modela la situación que quiero. ¿Sí? Hay que escoger una, entonces toca pedir una condición. Yo quiero una curva que pase por un punto en particular. ¿Sí? Cuando x valga x sub 0, y valga y sub 0. O sea, que pase por el punto x sub 0, y sub 0. Y lo que uno suele hacer es de la familia, reemplaza la x por x sub 0, la y por y sub 0 y encuentra el valor de c. Eso es lo tradicional. Aquí teníamos un ejemplito. Entonces, para esta ecuación diferencial, que ya la hemos trabajado arriba, esta era la familia de soluciones, los círculos. Y colocamos una condición. Yo quiero que un círculo que pase por el punto 2,3. Entonces, ¿qué hace uno? Pues reemplaza x por 2 y y por 3. X por 2, y por 3 y encuentra el valor de c. Reemplaza el c aquí y ya tiene el miembro de la familia que es solución. Eso es lo que uno hace tradicionalmente, ¿no? Aunque hay que tener mucho cuidadito. Porque, por ejemplo, le podían dar esta condición. Yo quiero un punto que pase cuando x valga 3, y valga 0. Dice, ya sé cómo es el método. Donde está la x, reemplazo por 3. Donde está la y, reemplazo por 0. Encuentro el valor de c.
tomo este C y lo reemplazo y aquí está la solución. Terminé y el ejercicio le quedó mal. ¿Sí? ¿Por qué le quedó mal? Porque es que usted tiene que analizar cómo es la solución. Esta solución, si usted pinta la solución, le da el círculo completo. Me devuelvo a los círculos. ¿Sí? Pero hay que tener en cuenta que ese círculo, mira, aquí está C igual a 9, esta era. Este círculo tiene una restricción. No toma este punto ni toma este punto. Este punto es el 3,0, justo el que nos están pidiendo. ¿Sí? Entonces, ese punto se lo quitamos a la curva. Por lo tanto, en realidad no hay solución. Entonces uno puede llegar al error. Dice, sí hay solución, mire, encontré el valor de C. No, no lo crean siempre que con ese método usted encontró la solución. Es más, puede ser que usted vaya a buscar en la familia y no encuentre el valor de C. Dice, no encontré el valor de C, por lo tanto no tiene solución. No, puede ser que sí. Lo que pasa es que la solución está en otra familia. Es como determinar, independientemente de la familia que uno tenga, si tiene solución o no. O sea, si vale la pena buscar en la familia o no. O si uno no encuentra en la familia, ¿cómo puede decir no? Definitivamente es que no tiene. Bueno, entonces para esa parte vimos el teorema de asistencia inicial. Dinámica, nos piden un problema del valor inicial. Resolver una ecuación con una condición. ¿Sí? Entonces, aquí pinte la condición. Yo quiero una curva que pase por x sub 0 y y sub 0 y que sea solución. Bueno, entonces la dinámica es, si usted puede construir una región rectangular que contenga en su interior el punto, en donde, cuando usted tiene la ecuación escrita de esta forma, aquí tiene una función de dos variables, en donde el dominio de esa función de dos variables esté, mejor dicho, esa función sea continua en ese rectángulo, y no solo esa función, sino también la derivada parcial con respecto a y. Si esas dos funciones son continuas dentro de ese rectángulo, entonces el problema del valor inicial tiene solución y aparte de eso la solución es única. Hablábamos un poquito de continuidad, ¿no? Cuando una función es continua, les preguntaba, ¿la función 1 sobre x es continua? Entonces que me decían, no, sí es continua, lo que pasa es que tiene un corte y el corte está por fuera del dominio. ¿Sí? Y decíamos que prácticamente todas las funciones son continuas, así tengan cortes. Los cortes son discontinuidades. Si las discontinuidades ocurrieran dentro del dominio, ahí es donde la función deja de ser continua. Entonces, prácticamente todas las funciones son continuas, salvo algunas funciones atrozos. Entonces, por ejemplo, ¿esta función es continua? Sí. ¿Por qué? Porque no es atrozos. Ahora, ¿en dónde es continua? Pues en su dominio. ¿Dónde más va a ser? Entonces, los ejercicios de continuidad se transforman en ejercicios de dominio. Si usted quiere saber dónde es continua, búsquele el dominio. Eso es todo. ¿Sí? Entonces, aquí hacíamos un ejemplo para este señor de y de x igual a menos x sobre y, que era el mismo que habíamos trabajado ahorita de los círculos. ¿Sí? Con 2,3. Tiene solución única. Entonces, pone el punto 2,3. Hay que buscar un rectángulo. Para armar el rectángulo, usted primero trabaja con las funciones, ¿no? Esta es nuestra función de dos variables, cuyo dominio en x no tiene problemas. Nos podemos desplazar derecha a izquierda todo lo que queramos. Y en y solo hay un problema. Podemos subir, podemos bajar, pero no podemos tomar el 0. Es decir, que no podemos tomar el eje X. El señor no hace parte del dominio, que es cuando y vale 0. Entonces, todo el plano, salvo el eje X. Si usted deriva esa función con respecto a y, nos da esta función que tiene la misma restricción. Entonces, ambos comparten el mismo dominio. Entonces, ¿cuál es la dinámica? Construir un rectángulo que no contenga o que no se corte con esta línea. ¿Se puede construir el rectángulo? Sí, mira, aquí hice un dibujito. ¿Sí? Entonces es algo más como visual. Mira, aquí pude construir el rectángulo. Entonces tiene solución y es única. ¿Qué pasó cuando pedimos la solución en el 3,0? Cuando usted se ubica en el 3,0, cualquier rectángulo que usted dibuje, que contenga en su interior, a ese punto, necesariamente queda cortado por la línea. Entonces no cumple las condiciones. ¿Qué podemos concluir? Nada. Puede ser que tenga solución, puede ser que no,
Puede ser que tenga única solución, puede tener infinitas, puede pasar cualquier cosa. No podemos concluir nada. Y en realidad para este ejercicio no hay solución. Y eso se podía ver, bueno, trabajando con campos direccionales. Eso ya no está por acá. Vamos a pasar a las otras notas. A ver si ahí sigue la continuación. Bueno, no hay continuación de ese ejercicio en particular, pero hay otro ejemplo, ¿no? Entonces, para esta ecuación, nos piden en el 0,0. Ah, bueno, en este ejercicio nos dan esta ecuación y nos dicen soluciones en el 0,0. Y aquí les muestro dos soluciones. Entonces, si tiene dos soluciones, es porque no cumple lo del teorema, porque si cumpliera lo del teorema, solo tendría una solución. Entonces, debe haber algo del teorema que no cumple. ¿Qué será? Uno empezaría a investigar. Dominio de esta función, X no tiene problema. Derecha a izquierda nos podemos desplazar todo lo que quiera. Y tiene un problema. Y no puede ser negativo. Entonces el dominio es desde 0 hacia arriba. ¿Sí? Tomando el eje X, que es cuando lleva el 0. Es el dominio F. Y cuando usted toma esta función y la deriva con respecto a Y, le da esta función. Quedó abajo. Entonces ahora Y ya no puede ser 0. Entonces toca quitar el eje X. Y el dominio en común es la parte de arriba. Si nos ubicamos en el punto que necesitamos el 0, 0, cualquier rectángulo que contenga en su interior el 0, 0, se sale del dominio. No se puede concluir nada. No se puede construir el rectángulo, no podemos concluir nada. ¿Sí? En este caso, no se cumplen las condiciones, porque el rectángulo se sale, por lo tanto, puede ser que tenga única solución, infinitas soluciones, no tenga solución. En este caso, tiene por lo menos dos soluciones. ¿Sí? Y luego uno trabaja la parte curva, solución sin solución. Eso lo hicimos simplemente trabajando con una herramienta en GeoGebra, donde uno trabaja campos direccionales y eso le mostraba las posibles curvas que uno podía pintar, ¿no? Entonces, por ejemplo, uno le decía a la herramienta que uno quería una solución en el 0, 0 y la herramienta le daba esta curva. ¿Sí? Y decía, esa es la solución. ¿Sí? Pero solo le daba esa y en realidad hay más, porque otra solución es el eje X, el X, el Y igual a 0. Ese señor también es solución de esta ecuación. Y también hay más, porque yo me puedo ir por esta curva, llegar al origen y montarme al Y igual a 0. Esa también es solución. O puedo iniciar con Y igual a 0 y cuando llegue al origen me monto a la otra curva. Entonces defino funciones a trozos. En realidad hay más soluciones. Bueno, eso era la parte de la teoría, ¿no? Luego ya venía, bueno, vamos a empezar a solucionar ahora sí ecuaciones diferenciales y empezamos a trabajar variables separables. Decíamos que las ecuaciones de primer orden uno las suele escribir de la forma con derivada, derivada igual y aquí todo. O la puede trabajar con diferenciales. Cuando uno la escribe con diferenciales hay que tener en cuenta que todo término viene acompañado de un diferencial, o el de X o el de Y. Aquí no pueden haber términos sueltos, por aquí no puede haber un más X. ¿Sí? Aquí por ponerle aquí al ladito un más X ahí suelto. Me dice, ¿este qué hace suelto? No tiene diferenciales, hay un error. Bueno, sea así o sea así, como de cualquiera de las dos formas. Decimos que es de variables separables si esta F o el M y el N se pueden expresar como un producto o cociente entre factores que dependen de una sola variable. ¿Sí? Hacíamos un primer ejemplo de Y de X. Igual. Este señor tiene un problema, suma. Las sumas son problemas acá. Aquí dice factores, productos o cocientes. Aquí tengo una suma. Pero este señor se podía solucionar factorizando la X. Entonces, ahora tenemos producto.
Primer factor depende de solo X. Segundo factor depende de solo de Y. Hay de variables separables. ¿Sí? Una que no era de variables separables. ¿Sí? X al cuadrado menos 2X más 1. ¿Sí? Muestra a ver. Oiga, porque este sí es de variables separables. Uno dice, ¿por qué es de variables separables? Porque todo esto depende exclusivamente de X. No necesito ni escribirlo como un producto ni nada. Todo depende de X. Aquí para separarlo simplemente es tomar el de X y pasarlo acá. Y se separó. Bueno, otro ejemplo. Aquí también el problema es la suma. Porque esto tiene dos variables, esto tiene dos variables. Pero aquí podríamos sacar factor común X y Y. Y al factorizar, este X solito no tiene problemas. Es un factor que depende solo de X. Este es un factor que depende solo de Y. Y este es un factor A que depende de X y Y. Y aquí ya no se puede factorizar más. Por lo tanto, no es de variables separables. Otro ejemplito. Acá hay una suma, problema, pero por propiedades de función exponencial se puede escribir como un producto. Y se separaron. Aquí tenemos un cociente. El denominador depende solo de X. O sea, este señor no tiene problemas. El numerador hay una suma. Ese es un problema. Pero se puede factorizar la Y. Queda Y por algo con X. Factores que dependen de una sola variable. Es de variables separables. ¿Sí? Aquí tenemos un producto, pero está dentro de una función. Esto es muy complicado. Bueno, usted le podría aplicar propiedades del logaritmo, pero pasa una suma y peor aún. Se veía más bonito como el producto. ¿Sí? Pero aquí el problema es que sobre todo que está dentro de una función. ¿Cómo quito esa función para separarlas? No se puede así como así. No es de variables separables. Ahora, ya sabiendo identificar que es de variables separables, ¿cómo se resuelve? Pues la dinámica es separe. ¿Cómo se puede separar? Solo se puede separar multiplicando por multiplicaciones y divisiones. Pasa todo lo que tenga y a un lado, todo lo que tenga X a un lado. Integra, integra. Cuando usted integra, aparece constante integración que se puede agrupar en una sola. Y aquí está la solución. ¿Sí? Ejemplo básico. Este señor, este está muy fácil de separar. Y páselo acá y el de X acá. Se separó. Integramos, integramos. Integral de y al cuadrado sobre 2, integral de x al cuadrado sobre 2. Para que sea más bonito, pasé el x acá. ¿Sí? Este 2 se ve feo, multipliqué por 2. Y aquí empezó las operaciones de C, ¿no? Aquí quedaría 2 multiplicado por C, y eso se puede escribir como C, y ya. X al cuadrado más y al cuadrado igual a C. Esta era otra ecuación que habíamos trabajado bastante. Pero está escrita con la notación y', entonces la pasamos a de y de x. Esto es un producto de variables separables, ¿no? Lo primero que usted hace es pasar el de x acá. Es todo lo que tenga x a la derecha y todo lo que tenga y a la izquierda. ¿Sí? Entonces este y se baja. Ojo, al bajar la variable y es la variable dependiente, entonces esto de aquí para abajo se cumple siempre y cuando y sea diferente de 0. Se integra y listo. Nos quedó una solución, una familia uniparamétrica, que es el objetivo para primer orden, escrito de forma implícita. Pero aquí está fácil despejar la y. Entonces la pasamos a explícita. El 2 pasa a dividir. Aquí nos quedaría 4. El 2 pasa a dividir. Nos quedaría c medios, es decir, c. Y la raíz pasa al otro lado como cuadrado. Y ahí está la solución. Entonces, por lo general uno dice, listo, acabé. No, no necesariamente. Porque se le puede estar escapando a este señor. Entonces, oiga, y, ¿qué pasa cuando y es igual a 0? La pregunta en sí es, oiga, y igual a 0 es solución. Eso uno verifica. Si y vale 0, su derivada también vale 0. Nos queda ser igual a 0. Esa también es solución. Y era una solución singular, ¿no? Ya la habíamos mencionado ahorita. Entonces la solución es esta familia más esta solución singular. Se nos había escapado una. Entonces decíamos, siempre que usted haga operaciones de separar y la variable dependiente le aparezca una restricción, usted tiene que analizar la restricción porque ahí se le pueden estar escapando soluciones. Bueno, hacíamos más ejemplos. Bueno, eso está aquí como de tarea. Había otro.
De aquí en adelante era simplemente como para analizar técnicas de integración, ¿no? Entonces, por ejemplo, para este cociente se escribe como un producto, esto es por partes. Y esto se hace por sustitución simple. ¿Sí? Un repasito de por partes. ¿Sí? Entonces, esto ya es un repaso, son ejercicios para hacer repaso de técnicas de integración. Bueno, en este ejemplo, este era otro. Este también era de variables separables, aunque esto ya está como más complicado de ver. Entonces aquí toca agrupar con mucho cuidado. Se sacaba factor común y al cuadrado, se sacaba factor común menos 9 y se volvía a sacar factor común, que en este caso es x al cuadrado menos 1. Y abajo sí estaba más fácil. Se factorizaba, sacaba factor común xy y ya listo. Xy y x. Productos y cocientes de términos que dependen de una sola variable. Tomamos el de x y lo pasamos acá. Todo lo que tenga x a la derecha, todo lo que tenga y a la izquierda. Entonces, este señor que está multiplicando pasa a dividir. Y esta y que está dividiendo pasa a multiplicar. Listo. Cuando se pasa a dividir, entonces hay que analizar. Esto es válido siempre y cuando y al cuadrado menos 9 sea diferente de 0. Es decir, y sea diferente de más o menos 3. ¿Sí? Y aquí se siguió haciendo repaso de técnicas de integración. Esto es sustitución simple. También se podría hacer por sustitución trigonométrica si uno se quiere complicar la vida un poquito. Y esta se puede hacer o por fracciones parciales o por sustitución trigonométrica. Hicimos el repaso. ¿Sí? Y al final llegamos a la solución. Pero se toca analizar estas dos, cuando es más o menos 3. Entonces, derivamos, la derivada vale 0, aquí trabajé con las dos a la vez. La derivada vale 0 y donde está la y, escribo el más o menos 3. Aquí ya con esto nos da 0. Y nos queda 0 igual a 0. Ah, sí, son solución. Y estas son soluciones singulares, no provienen de esta familia. Porque es fácil de ver. Cuando usted reemplace y por 3 o menos 3, aquí nos daría 0 y logaritmo de 0 no existe. Ah, no proviene de acá. Esa fue una forma de verla, ¿no? Pero en realidad la teoría diría que usted necesitaría mirar que no existe un valor de C que al reemplazarlo haga que todo esto me dé y igual a 3, que es como más obvio, ¿no? Y en numerito, al reemplazarlo acá, hace que todo esto se, mejor dicho, la X desaparezca. Y aquí desaparezca todo y me quede simplemente y igual a 3 o y igual a menos 3. No, no existe ningún número que haga esos milagros. Bueno, eso era variables separables. Luego de las variables separables trabajamos las transformables y trabajamos el caso particular, el de y(x) igual a algo en donde x y y aparece como una combinación lineal. ¿Sí? Este, como está, se puede probar que no es de variables separables. ¿Por qué? Porque tenemos una suma donde usted no puede factorizar. Aparte de esto está esta constante C haciendo estorbo y aparte de eso, todo eso está dentro de una función. Y la otra son las homogéneas. Entonces, para la primera decíamos, si usted la quiere transformar a variables separables, haga una sustitución. La sustitución puede ser toda la expresión lineal o puede ser simplemente la combinación x y y dejamos el c por fuera de la sustitución. ¿Sí? Entonces, si usted toma esta sustitución, como la ecuación dice que y depende de x, pues derivamos con respecto a x. Deriva de u con respecto a x y esta derivada nos daría a, esta derivada nos da b multiplicado por la derivada de y con respecto a x, es decir, el de yx. Despejamos el de yx para poder reemplazar. Y lo que queremos es todo lo que tenga u, nos queda en términos, bueno, la ecuación está en términos de x y y ahora nos va a quedar en términos de u y de x. ¿Sí? Aquí simplemente está verificando teóricamente que efectivamente nos iba a dar una ecuación de variables separables. Y aquí en la teoría, cuando usted hace el procedimiento, se da cuenta que hay una integral que va a quedar muy simple. Entonces, todo el esfuerzo, toda la dedicación, toca analizarlos acá. Hacíamos este primer ejemplo. No, aquí primero hacíamos un ejemplo de ecuaciones que son transformables a variables por ese método. De yx igual a coseno de x menos y. Una expresión lineal. Ese sería nuestro u. ¿Sí? Esa expresión lineal podría aparecer más de una vez. Miren, aquí aparece 2 veces. Ese sigue siendo nuestro u y nos queda eu sobre u.
Pero puede ser que la expresión lineal aparezca 2 veces, pero uno no se dé cuenta. Aquí aparece 2 veces. ¿Cómo no se da cuenta uno? Porque aquí aparece como un múltiplo. ¿Sí? Además, decíamos un poquito más de este ejemplo. Si usted lo iguala a 0, geométricamente tiene rectas. Y esas 2 rectas van a ser rectas paralelas. ¿Por qué hacíamos referencia a ese ejemplo de rectas paralelas? Porque más adelante íbamos a trabajar el caso donde las rectas no son paralelas. ¿Sí? Pero en este caso las rectas van a ser paralelas. Bueno, escogimos una para resolver, la de coseno. Ah, y problema del valor inicial. Entonces hacemos la sustitución. Necesitamos el de y de x, derivamos con respecto a x. Mire, aquí antes de derivar era como más sencillo despejar la y. Entonces la pasé aquí y el u pasó acá. Intercambié papeles. Y ahora sí, al derivar, pues ya me queda el de yx. Derivada de x, 1. Derivada de u, de ux. Listo, se reemplazó. De y de x, coseno de u. Y nos quedan términos de ux. Teóricamente, esto ya es de variables separables. Hay un numerito aquí suelto. Ese hay que quitarlo de ahí. Lo pasamos al otro lado. ¿Sí? Y ahora sí, recuerde que para separar usted multiplica o divide. Aquí lo que va a hacer es, este señor que está viendo pasa a multiplicar. Y esto entonces sería un término que depende exclusivamente de u. Ah, toca pasarlo al otro lado. Y al pasarlo, u está reemplazando la variable dependiente. Entonces hay que tener cuidadito, ¿no? Todo esto es válido siempre y cuando coseno de u menos 1 sea diferente de 0. O coseno de u sea diferente de 1, que es lo mismo, ¿no? Pasando el 1 para el otro lado. Decíamos cómo hacer esta integral, ¿no? Se hacía por sustitución del ángulo medio y cuando uno está de buenas, pero muy de buenas, identidades trigonométricas. Ah, mire, y aquí nos quedó la integral de x. Esta era la parte fácil. Y aquí es donde toca trabajar. Aquí multiplicamos, dividimos por el conjugado, se hicieron operaciones, ¿sí? Cuentas, más cuentas, y se llegó a la solución. Aquí está la solución. ¿Sí? Hicimos, acabamos de encontrar una familia de un parámetro. Uno puede decir, ah, ya terminé el ejercicio, aquí ya está la familia. Ah, pero era un problema del valor inicial. Bueno, entonces de la familia vamos a encontrar el valor de C. ¿Cómo? Reemplazando la X por 0 y la Y por 2pi. Y al momento que usted va a reemplazar, se da cuenta que este señor no existe y este señor no existe. ¿Sí? Entonces uno podría llegar a decir, ay, no tiene solución. Y el ejercicio entonces le quedó mal. Porque en realidad sí hay solución. ¿Sí? ¿Cómo puede saber uno que hay solución? Aplique el teorema de asistencia de unicidad. Esta es nuestra función de 2 variables. Coseno de x menos y. Esto no tiene ninguna restricción. Dominios son todos los reales. Y la derivada parcial con respecto a y, también son todos los reales, no todo R2. Y la derivada parcial con respecto a y también tiene dominio todo R2. Es decir, que contamos con todo el plano para crear un triángulo. Aquí tenemos el punto. Aquí nos sobra espacio para hacer un triángulo. Obviamente tiene solución y la solución es única. ¿Sí? Entonces, ¿cuál era el problema? Ah, es que la solución no está en esa familia. Entonces, cuando usted encuentra una familia, no quiere decir que encontró la solución general. Encontró una solución de un parámetro. Bueno, ¿dónde se busca la solución? Pues donde toca analizar, ¿no? Toca analizar el caso donde coseno de u sea igual a menos 1. ¿Sí? Y ahí es donde está la solución. Tomamos el u, lo pasamos en términos de x y y reemplazamos. Esta es nuestra ecuación. Donde dice coseno de x menos y, hay que reemplazarlo por 1. Faltaría saber cuánto es la derivada de y con respecto a x. Y eso se hace con derivación implícita, es la forma más sencilla, ¿no? Paso el 1 para acá, igual a 0, nos queda la función de 2 variables, y digo que el de y de x es derivada parcial con respecto a x, derivada parcial con respecto a y aquí el menos. ¿Sí? Hice las derivadas, y al final todo se canceló, y nos dio 1. Entonces, al reemplazar aquí 1, nos queda 1 igual a 1. Ah, sí es solución. ¿Sí? Y en realidad no es solo una solución, esa es una familia de soluciones. Usted ahora reemplaza x por 0 y y por 2pi aquí y efectivamente cumple. O sea que la solución proviene, la solución, uno puede decir, oiga, la solución es esta curva. No, esto no es una curva, esto es una familia de curvas.
¿sí? Y para saber qué es una familia, aquí lo que hice fue despejar el y. Coseno pasa a arco coseno, ¿sí? Arco coseno de 1 es 0, pero cuando usted despeja el coseno, entonces aparecen los múltiplos. Se despejó el y entonces en realidad esto geométricamente determina una familia de rectas. La recta y igual a x y este señor son numeritos que la suben o la bajan, ¿no? Familia de rectas. Y en esa familia de rectas es donde está la solución que usted está buscando. Se reemplaza la x por 0, la y por 2pi y encuentra el valor del parámetro, que en este caso sería k. Reemplazamos el k y tenemos la solución particular. Entonces, si uno no analiza, en realidad no es que se hubiera escapado solo una solución. A usted se le había escapado una familia entera de soluciones. ¿Sí? Entonces, por eso hay que analizar las cosas. Bueno. También teníamos un ejercicio donde la expresión lineal aparecía 2 veces como un múltiplo. ¿Sí? Entonces usted identifica que es un múltiplo. Si el señor de abajo es 2 veces el de arriba, menos 2 veces el de arriba. Entonces, en realidad, U podría ser este señor o este señor. Lo tomé aquí para que aquí nos quedara más fácil. Si U es esta parte, si U es lo de arriba, lo de abajo es menos 2U. Y queda más sencillo. Se hace la sustitución y esto, bueno, no voy a entrar aquí en detalles. Cuando usted sustituye, ya en ese instante, usted ya sabe que la ecuación es de variables separables. Hay que separarlas. ¿Qué separa usted primero? Los diferenciales. ¿Cuál es el problema? Están dentro de unos paréntesis que no deja separar. Este señor, estos paréntesis no dejan el de x pasar al otro lado. Toca eliminar los paréntesis. Entonces, ¿qué hacemos? Tomamos ese 3 que está aquí, ¿sí? Colocando los paréntesis y lo pasamos a multiplicar. Y ya liberamos la expresión de los paréntesis. Pero está este 2 por aquí haciendo estorbo, entonces hay que pasarlo al otro lado. Y ahí sí, este señor puede pasar acá. Y todo dependería de U, lo cual hay que pasarlo al otro lado. Entonces, como hay que pasar este señor al otro lado, preferí hacer primero la resta para que me quede un numerador y un denominador. Ya teniéndolo como un cociente, ya podemos separar, ¿no? Lo que está dividiendo pasa a multiplicar, lo que está multiplicando pasa a dividir. ¿Sí? Cuando usted pasa a dividir, entonces nada hace la restricción. Bueno, hace la integral, esta queda sencillita. Esta es sustitución simple. Bueno, parece que no se hizo el final. Bueno, y tiene la familia y luego viene al final la pregunta, ¿no? Oiga, ¿este señor es solución? Toca mirar si es solución. Bueno, esa era la de transformable. Y la otra transformable son las homogéneas. Entonces decíamos que una función de 2 variables es homogénea si usted a las variables le agrega un parámetro y es capaz de sacar el parámetro. Aunque en el proceso de sacar el parámetro puede hacer que se le entregue un exponente. Y ese exponente nos da el grado. Hicimos aquí unos ejemplitos sencillitos. Y la parte más importante viene en el álgebra de las homogéneas. Y con el álgebra de las homogéneas es fácil determinar si es homogénea o no. Entonces aquí ya hicimos un ejemplo. Decíamos también que las trigonométricas exponenciales y logarítmicas difícilmente son homogéneas, salvo si las variables aparecen dividiéndose, donde al momento de colocar la t con t se simplifique. Entonces, A me daría homogénea de grado 0. Entonces, la única forma que una trigonométrica exponencial o logarítmica sea homogénea es que sea de grado 0, que la t desaparezca. Y eso se da en los cocientes. Queríamos analizar si la función era homogénea, entonces aplicamos el álgebra, ¿no? Este es grado 0, x al cuadrado es homogénea de grado 2, se está multiplicando, entonces uno suma los grados. 2 más 0, 2. Esta partecita es homogénea de grado 2. Ahora, esto es ya el cuadrado, que es homogénea de grado 2. Si ambos son homogéneos, la suma o la resta es homogénea. Entonces, y es del mismo grado. Todo lo de arriba es homogéneo de grado 2. Para abajo, x solito es de homogénea de grado 1, y solito es homogénea de grado 1, se están sumando, como son del mismo grado, la suma es homogénea de grado 1. Y se está multiplicando por x al cubo, que es homogénea de grado 3. Como se está multiplicando, ¿qué hacemos con los grados? Los sumamos. Entonces, en resumen, arriba es homogénea de grado 2, abajo es homogénea de grado 4. El cociente de homogéneas es homogénea.
¿De qué grado? Pues al grado de arriba, réstele el grado de abajo, según las operaciones, las propiedades. Y ahí es donde salió el -2. Ah, es homogénea de grados. De grado -2. Listo. Ya con el álgebra, ya conociendo, pudiendo identificar que una ecuación es homogénea, que es muy importante, repito, uno puede colocar un ejercicio, verdadero o falso, la ecuación, ya la ecuación, la función, bueno, no, la función no, la ecuación, ahorita hablamos de la ecuación. ¿Es homogénea? Entonces usted debe saber cuándo es homogénea o no. Bueno, aquí sí viene la definición de ecuación homogénea. Visto de dos formas, si está escrita por diferenciales o si está escrito por derivada. ¿Sí? Si está escrito de la forma 1, es homogénea si m y n son funciones homogéneas del mismo grado. Y si está escrito de esta forma, es homogénea si f es homogénea de grado 0. ¿Sí? Y decíamos que para las homogéneas son transformables abstractas. ¿Qué hacemos? Tomamos las dos variables y a una la multiplicamos por una variable diferente, una u. La podemos multiplicar o la x o la y. ¿Sí? Ambas sirven. ¿Y cuál utilizar? Entonces, por ejemplo, si usted tiene la ecuación de y de x, ¿sí? Aquí está diciendo y depende de x. ¿Sí? Usted trabajaría con esto, donde y depende de x. ¿Sí? Pero si usted la tiene con diferenciales, ahí viene la parte complicada, porque aquí no nos están diciendo quién depende de quién, aunque implícitamente, miren, uno ya sabe que y va a depender siempre de x, pero aquí no nos lo están escribiendo. Entonces, ¿qué hace uno? Bueno, hay un consejo para esta parte, ¿no? Si m, que es el que acompaña al de x, es una expresión más simple que n, entonces trabaje con la x igual, o sea, con esta. Pero si n es más simple que m, ¿quién es n? El que acompaña al de y. Entonces trabaje con esta. El y igual a tanto. ¿Sí? Ahí está. Bueno, aquí se hacía la prueba que efectivamente iba a ser de variables separables. Se trabajó con este señor y me dio por utilizar este. Entonces, aquí está con diferenciales, pues hizo simplemente derivación implícita sin dependencia. Derivada de y. Y aquí tenemos un producto. Derivada de u por x. Más, o sea, aquí hicimos la derivada del primero por el segundo sin derivar. Más el primero por la derivada del segundo. Y la derivada de x. ¿Sí? Y se reemplazó. Donde está la y, se escribe u de x. Y donde dice el de y, que es aquí al final, escribimos el diferencial. Bueno, y aquí se hizo operaciones y efectivamente se llegó al final que, mire, se pudo separar las variables. Eso dice la teoría. La teoría dice que va a quedar una integral que es muy fácil y la otra es donde toca trabajar. También hicimos la prueba cuando está de esta forma. Oye, hicimos bastante cositas acá. Aquí está la prueba. Bueno, vamos al ejemplo. Le pueden dar una ecuación de estas. Determine si es homogénea. Fácil. Grado 2, suma grado 2. Grados más grados, grado 2. Homogéneas del mismo grado. La ecuación es homogénea. ¿Sí? Esto era identificar. Grado 2, grado 1 se están sumando. No. Esta parte no es homogénea, por lo tanto ya ni siquiera miro lo demás. Aquí, 2, 2, grado 2. Grado 1 por grado 1, grado 2. Esta es homogénea. Ahora, para solucionarla, ¿cuál sería más simple? M o N. Aquí son dos términos. Y acá simplemente es un término. Es un producto. Esto se me hace más sencillo por acá. Trabajemos con este señor que acompaña al de Y. Entonces trabajamos con Y igual a Vx. ¿Sí? Derivamos y reemplazamos. Se reemplazó acá. Sabiendo que es homogénea y conociendo el grado es importante, no esto era homogénea grado 2, homogénea grado 2. Apenas usted sustituya, ya sabe que va para variables separables, pero lo primero que tiene que hacer es simplificar. Como era grado 2, va a aparecer variable al cuadrado. En este caso es la x. Aquí primero reemplacé
Y aquí podemos factorizar x al cuadrado. Y aquí también está x al cuadrado. Dividir todo por x al cuadrado. Entonces, usted primero simplifica siempre en las homogéneas cuando hace la sustitución. Y luego empieza a agrupar con cuidadito. Estos términos acompañan al de x. Aquí también hay un término con dx, que es el menos u al cuadrado. Entonces, al agruparlo aquí nos queda menos 3u al cuadrado. Y ya tenemos todo lo de dx. Y con du nos quedó menos ux, menos ux. ¿Sí? Fácil. Y aquí ya separamos. Aquí dice que todo lo que tenga u a la derecha, todo lo que tenga x a la izquierda. Este señor pasa acá, el x pasa a ir. Ah, nos quedó el dx de x sobre x, como dice la teoría. Logaritmo natural del valor absoluto de x más c, y aquí es donde toca trabajar. En este caso, esto es una sustitución simple, se hizo la integral y salió. Y se devuelve 1, ¿no? Si y es igual a ux, ¿quién es u? Pues y sobre x. En donde está u, escribimos y sobre x. Y aquí tendríamos una familia, pero al momento de separar, este señor pasó a vivir. Pues todo esto es válido siempre y cuando el denominador es diferente de 0. Uno empieza a analizar, bueno, ¿qué pasa cuando es igual a 0? Lo típico. Aquí está trabajo de esa parte. Bueno, esas son las homogéneas. Y de transformables homogéneas trabajamos un caso particular de y de x igual a un cociente de dos expresiones lineales. ¿Sí? Esto puede ser que no sea homogéneo. ¿Cuándo no? Cuando las constantes, por lo menos una de las dos, es diferente de 0. Si no hay constantes, es decir, si ambas valen 0, entonces arriba tenemos homogénea grado 1, abajo homogénea grado 1, cociente grado 0. La ecuación sería homogénea. ¿Sí? Si alguno de los dos es diferente de 0, no es homogénea. ¿Sí? Ahora lo que uno analizaría es la parte combinada XY. Si la parte combinada XY, si estos señores son múltiplos, es lo mismo que habíamos trabajado anteriormente. Entonces, es transformable a variables separables. Pero si la combinación XY no son múltiplos, entonces ya no es transformable a variables separables como habíamos trabajado anteriormente, sino de otra forma. Entonces, ahí donde igualamos las expresiones lineales a 0, geométricamente teníamos dos rectas, como no son paralelas, se van a cortar en un punto. Y ese punto de intersección no va a ser el origen. ¿Qué hacemos? Pues cambiamos de ejes y en estos ejes las dos rectas pasan por el origen. ¿Eso qué indica? Que en estos planos, en el plano UV, las rectas tienen constante 0. Entonces ahí es donde uno trabaja con esta sustitución. U igual a x menos m, v igual a y menos n. Que es simplemente trasladar el eje x y el eje y para que cuadre todo. Es una doble sustitución. X, la derivada de x, aquí esto nos da de u, de y, de b. ¿Sí? Hay que encontrar el punto de intersección, que aquí en teoría lo escribí m para la x y n para la y. M para la x y n para la y. Y uno sustituye y L2 clase 7. Bueno, entonces seguíamos aquí con el ejercicio. Hacíamos la sustitución. ¿Sí? Reemplazábamos y teóricamente pues S1 y S2 se van a eliminar. Eso era lo que colocaba el problema para que no fuese homogénea. Entonces, arriba tenemos grado 1, abajo grado 1, cociente grado 0. Y hacemos la sustitución de homogénea. Aquí como te dice, aquí, según lo que tenemos, V depende de U. V depende de U. V es la variable que está despejada. Entonces, le colocamos otra variable, aquí le coloqué una Z a la U. Y aquí llegamos a variables separables. Y teníamos por aquí un ejemplito sencillo. Entonces, cociente de expresiones lineales, combinación. Hay constantes, no es homogénea. La combinación X y Y no son múltiplos, entonces tocas por este lado.
Se toma la de arriba, se iguala a 0, se ve como una recta. Se toma la de abajo, se iguala a 0 y tenemos la otra recta. En realidad formamos un sistema de 2 por 2. Se soluciona, aquí yo lo hice con calculadora, y tenemos el punto de intersección. Teniendo el punto de intersección, hacemos la sustitución. ¿Quién es X? U más el punto de intersección. ¿Quién es Y? V más el punto de intersección. Derivamos, el de X es de U, el de Y es de V, y reemplazamos. Cuando uno se tiene fe, simplemente donde está la Y coloco V, donde está la X coloco el U, y coloco U, V, y no escribo esos señores, porque ya sé que teóricamente van a desaparecer. Pero es bueno hacer toda la sustitución para verificar que efectivamente vamos bien. Entonces, si usted hace toda la sustitución, puede ver que efectivamente se van las constantes, entonces quiere decir que todo lo que se ha hecho anterior va por buen camino. Esta es homogénea. Tomamos V, le agregamos a la U un Z, ¿sí? Derivamos, necesitamos la derivada de V con respecto a, derivamos V con respecto a, derivamos este producto con respecto a, derivada del primero, pues nos da dz de U por U, dz de U por U, más el primero por la derivada del segundo, derivada de U con respecto a U es 1, nos quedó Z. Y reemplazamos. Entonces, donde está el dB, escribimos esta expresión, y donde está el V, escribimos esta expresión. ¿Sí? Ya sabemos que es de variables separables, pero lo primero que necesitamos es simplificar. Aquí factorizamos U, y nos quedó un U a la 1, porque esto era grado 1 y grado 1. Simplificamos. Y después de simplificar, si es que hacemos el proceso para separar, ¿no? Nuevamente, necesitamos separar los diferenciales. Acá este señor colocando estorbo, se pasa al otro lado. El de U va a pasar acá, y todo lo que tenga Z se va a ir para allá. O sea que todo se va a ir para este lado. Antes de hacer esa operación, pues hago la resta para tener un numerador y un denominador. Ya teniendo numerador y denominador, entonces ahora sí el de U pasa acá. Y este señor, el que está dividiendo, pasa a multiplicar. El que está multiplicando pasa a dividir. ¿Sí? Cuando usted divide, hay que tener cuidadito, ¿no? Para hacer la división. Ah, este señor no puede ser 0. Soluciona esta ecuación, soluciona esta ecuación. Aquí estuvimos muy de buenas que se pudo por sustitución simple. Por lo general, uno miraría no a sustitución simple, sino de pronto usted factoriza el denominador y aplica fracciones parciales. ¿Sí? Si encuentra raíces reales, ¿no? Si no, le tocaría completar cuadrados y hacer luego sustitución trigonométrica. Bueno, aquí se hizo las integrales. Y se devolvió a la variable original. Esto sale largo. Y todavía faltaba mirar el cuento de la cuadrática. La cuadrática igual a 0. ¿Será que es solución? Esta se la dejé de tarea. Bueno. Esa era la primera parte. Variables separables y transformables. Y luego vienen las exactas. Entonces, para las exactas, escribimos la ecuación como diferenciales. De x acompañado de m, de y acompañado de n. Decíamos que la ecuación es exacta si existe una función de dos variables cuyo diferencial total coincide con la parte izquierda. Hacíamos el repaso del diferencial. Entonces tiene una función de dos variables, el diferencial total es derive parcialmente con respecto a x, agréguele x. Derive parcialmente con respecto a y, agréguele y. La dinámica es que esta expresión tiene que ser esta misma. Por lo tanto, el de x, el que acompaña el de x, que es m, tiene que ser f. F derivado con respecto a x. Y el que acompaña el de y, que es n, tiene que ser la derivada parcial con respecto a y. ¿Sí? Entonces, si existe una función que al derivarla con respecto a x me da m y al derivarla con respecto a y me da n, entonces la ecuación es exacta. Y lo bonito es que esa función de encontrarse es la solución, simplemente igual al parámetro c. Entonces, aquí hacíamos un primer ejemplo, ¿no? Claro que este ejemplo en realidad lo hicimos con trampa. Nosotros arrancamos prácticamente la solución de la función f. Aquí fue donde empezó el ejercicio. Y se hizo las derivadas. Y ya teniendo las derivadas, tomé las derivadas y las puse aquí de primero. Le agregué el de x y le agregamos el de y. Y decíamos, mire, esta ecuación es exacta. Claro, hicimos trampa. Empezamos de f. ¿Por qué es exacta? Porque miren, ya conseguí la función. Si usted la deriva con respecto a x, me da esta parte. Si la derivo con respecto a y, me da esta parte.
pero la hicimos con trampa. Simplemente era para mostrar un ejemplo. Ahora, ¿cómo se haría en realidad? Pues en realidad usted empezaría de la ecuación y nunca habría conocido esa función. Si yo no conozco la función, ¿cómo puedo establecer que es exacta? Entonces decíamos, hay un método fácil. Tome este señor que es m y derívelo parcialmente con respecto a y. Y tome este señor que es n y derívelo parcialmente con respecto a x. Si esas derivadas coinciden, entonces la ecuación es exacta. Y hicimos la verificación con nuestro ejemplo. Tomamos el m que acompaña al de x y lo derivamos con respecto a y. Parcialmente, ¿no? Y tomamos el n que acompaña al de y lo derivamos parcialmente con respecto a x. ¿Sí? Bueno, aquí faltaría, aquí hicimos la operación a ojo, ¿no? Aquí falta distribuir o tomar el de abajo y factorizarlo, pero es fácil ver que son iguales. La ecuación es exacta. Entonces tenemos un método sencillo para establecer cuánto es exacta. Importantísimo, ¿no? Ejercicio, le dicen la ecuación, determine qué pasa con la ecuación. Entonces, es homogénea, es de variables separables, es exacta, escoja la respuesta correcta. Entonces, usted debe saber hacer todas esas cosas. Bueno, ya sabiendo cómo es, que es exacta, cómo se halla esa función f. Entonces decíamos, esta función f, toda función de dos variables se puede ver como una parte combinada más unas partes sueltas. ¿Sí? Tal como en este ejemplo. En este ejemplo, la función f es una parte combinada, combinación XY y partes sueltas. ¿Sí? Si esa función f existe, entonces va a pasar lo siguiente, ¿no? Cuando usted la derive con respecto a x, usted hace la derivada de la combinada. La derivada de h, que depende de x, pues se puede derivar. Como solo depende de x, usted deriva parcialmente, en realidad derivar ordinariamente. Pero este señor que depende exclusivamente de y, desaparece. ¿Sí? Este debería dar m. Ahora, en teoría, ¿usted qué haría? O sea, se devuelve. Cuando usted integre m, la dinámica es que usted va a encontrar f. Pero al momento de integrar, solo va a encontrar la parte combinada, va a encontrar al h, pero el g de y no se pudo encontrar. Ese señor se perdió. Entonces, ¿qué hay pendiente? Entonces, por eso hay que hacer dos integrales. Entonces, también toma este señor la derivada. Bueno, si usted toma f y lo deriva parcialmente con respecto a y, tiene parte combinada, el h desaparece y aparece la derivada de y. Por lo tanto, cuando usted se devuelva, va a encontrar la parte combinada, va a encontrar el g, pero se perdió el h porque dependía de x. ¿Dónde busco el h? Búsquelo aquí. ¿Dónde busco el g? Búsquelo aquí. Entre las dos integrales puede encontrar usted la función f. Entonces, ¿quién es f? Parte combinada más suma de partes que dependen de una sola variable. A las partes sueltas. Así se encuentra. Entonces, cuando usted hace esta integral, hace la integral de m, hace la integral de n. Tome una vez la parte combinada y súmele las partes sueltas. Y ahí está la función f. Bueno, la aplicamos al ejemplo. Y lo bueno de este ejemplo, bueno, aquí escribí las dos integrales. ¿Sí? Lo bueno de escribir las dos integrales para este ejercicio que sea complicado, bueno, esto es x, aquí también aparece x, entonces está multiplicado, esto se hace por partes. Esto sí facilita la parte suelta, pero este producto se hace por partes. Dice, no, esto está largo. Entonces, ¿por qué no analiza primero esta? Esta, aquí está la y, aquí está la y, usted dice, esto es por partes. No, pero en realidad lo que tenemos aquí abajo es prácticamente la derivada de lo de arriba. Esta es una sustitución simple. O sea, aquí vamos a integrar con respecto a y. Aquí está y al cuadrado y aquí está el 2y, que es la derivada. El x al cuadrado es para una constante, ¿no? Esta es simple, esta es fácil. Arranco por esta. Esta integral haciendo sustitución simple nos da esto. Y esta parte suelta nos daría y. Lo bueno es que entonces no solo hicimos una integral, hicimos integral y media, porque ya hicimos una parte de arriba. ¿Cuál parte? La combinada. Entonces, esta integral ya la tenemos aquí hecha. Faltaría simplemente esta partecita que es x al cubo. En realidad usted no hace dos integrales, usted hace integral y media. Tomamos la parte combinada y le sumamos las partes sueltas.
y la igualamos a C. Ahí está la solución. Esas son las exactas. Y también hacíamos el comentario que toda ecuación diferencial de variables separables es exacta, ¿no? Si usted las puede separar, entonces tomo el G, lo paso al otro lado, identifico M, identifico N, y haciendo las derivadas, ambas nos dan cero, ¿no? Al derivar a este señor que depende exclusivamente de X con respecto a Y, eso vale cero. Y al derivar a este señor que depende exclusivamente de Y, parcialmente con respecto a X, pues también da cero. A es exacta. ¿Cómo se resuelve? Pues la teoría dice, integre M, integre N. O sea, integra aquí, integra acá. Es lo que hacemos en variables separables. Bueno, y teníamos por aquí un ejemplito sencillito. Esta expresión, esta ya la habíamos visto anteriormente. Cociente de expresiones lineales. Cuando usted le dan un ejercicio, usted le hace el análisis completo. ¿Es de variables separables? No. Esta resta no se puede factorizar. Esta suma tampoco. No. Transformable por expresión lineal. Uno dice, espera, esto de pronto sí. Si la combinación X y Y son múltiplos, es transformable por una combinación lineal. Pero no son múltiplos, entonces no. Homogénea, no, porque hay constantes. Transformable homogénea, a eso sí es claro que sí. Cocientes lineales, cociente entre expresiones lineales que tienen constante y no son múltiplos. Sí, es transformable a homogénea. Por ahí se puede hacer el ejercicio. ¿Sí? Antes de arrancar de hacer uno el ejercicio, no puede decir, espere, todavía no arranque, porque ahí tiene que igualar a cero, encontrar el punto de intersección, hacer la sustitución para transformarla a homogénea y luego hacer otra para transformarla a variables separables. O sea, ahí todavía falta bastante trabajo. ¿Por qué no busca si de pronto también es de otro tipo? ¿Será exacta? Bueno, simplemente la escribimos como diferenciales. Entonces, de X pasa acá, esta expresión pasa acá, y agrupamos los diferenciales. Aquí está hecha la operación. Identificamos M, identificamos N. Derivada parcial con respecto a Y, 1. Derivada parcial con respecto a X, 1. Es exacta. Toca integrar a M y a N, y esta está muy fácil de integrar. Aquí no hay ni siquiera que pensar, oiga, ¿cuál hago primero? ¿No? La podemos arrancar de una vez por M. Derivada de M con respecto a X, esto es menos 3X al cuadrado sobre 2. Esto es XY, y esto es menos X. Y ahora la derivada de este señor con respecto a Y. Esto es X, la constante X por Y. Esto es Y al cuadrado y esto es menos 2Y. ¿Sí? Parte combinada, XY, más la suma de las partes sueltas. Igualamos a C y salió el ejercicio. ¿Sí? No tocó hacer ninguna división. Nosotros no hicimos divisiones. En todo este proceso, nosotros no pasamos. Usted puede decir, ay, mira, aquí hay una división. ¿Sí? Pero nosotros no la pusimos, eso ya estaba ahí puesta. ¿Sí? Nosotros lo único que hicimos fue tomar este señor que está abajo y pasarlo a multiplicar. Y no se hizo ninguna división por parte de nosotros. No hay nada que analizar más. Aquí está la solución. Y sale cortico el ejercicio. ¿Sí? Aquí había otro ejemplito. Bueno, este era un ejemplo de encontrar un valor K. ¿Cuánto vale K para que sea exacta? Pues tomo M, lo derivo con respecto a Y, tomo N, lo derivo con respecto a X y se debe cumplir la igualdad. De esa igualdad aparece una ecuación en donde podemos despejar el K. Aquí, por cosas del destino, ¿sí? De pronto los planetas están alineados, se puede despejar el K. Y se pudo despejar y se encontró. Bueno. También vimos transformables exactas por factor integrante. Eso es como que lo último que vimos. Muestra ahí. Sí, no alcanzamos a ver más. Entonces, la idea es que usted arranque una ecuación, ¿no? Lo ideal es que no sea exacta. Aunque si es exacta, usted también le puede buscar el factor integrante. Sería darle una vuelta de más, pero se podría. Un factor integrante es una función que al multiplicar la ecuación la transforma o no, a una ecuación exacta. ¿Sí? Aunque puede ser que la ecuación ya era exacta desde antes. Usted toma la ecuación 1, la multiplica por mu y le da exacta. Entonces, ese mu es el factor integrante.
Lo bonito es que la solución de esta ecuación también nos sirve para esta ecuación, que es la original. Al solucionar esta, ya tenemos la solución de esta. Bueno, empezamos aquí con un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, esta ecuación no era exacta, se hizo la prueba que no era exacta, pero si se multiplica por y al cubo, y al cubo, y al cubo, da exacta. Y se verificó que efectivamente da exacta. Entonces, y al cubo era un factor integrante. Ay, tan bonito lo del factor integrante. Oiga, ¿y cómo hago para conseguirme un factor de esos? Y entonces empezamos a mirar la teoría. ¿Cuándo existe el factor integrante? ¿Cómo se halla? Nosotros simplemente trabajamos casos particulares. Factor que dependa solo de X o que dependa solo de Y. Aunque en ejercicios usted no puede tener un parcial, un ejercicio que le diga, que le afirme. Por ejemplo, este señor, voy a escribir aquí un momentico, que es de dos variables, es un factor integrante para, y nos dan la ecuación. ¿Verdadero o falso? Pues toca averiguar. Entonces toma la ecuación, la multiplica por x al cuadrado y mira si le dio exacta o no. ¿Sí? Entonces, si le dan a usted el factor integrante de dos variables, pues, y le están afirmando que sí, simplemente usted tiene que mirar si es verdadero o falso, pues ahí podríamos trabajar factores integrantes de dos variables. Pero si usted lo tiene que hallar, solo estamos trabajando el caso de una. Entonces, suponíamos primero que existía el factor integrante, hacíamos aquí algunas cuentas. Bueno, voy a llegar aquí al resumen mejor. Resumen. ¿Cuándo existe un factor integrante que depende de X? Bueno, entonces lo primero que tiene que hacer en la ecuación es mirar que no es exacta, ¿no? Para mirar que no es exacta, tiene que tomar M y derivarlo con respecto a Y. Tiene que tomar N y derivarlo con respecto a X. ¿Sí? O sea, usted estos señores ya los tiene de un inicio. Entonces, para X, usted toma las derivadas, que siempre saca, y hace la resta. Si usted quiere para X, divide sobre N. ¿N quién es? N es el que acompaña el de Y. Aquí diagonal al lado derecho está NX y al este lado está MY. Si este cociente le da una expresión que depende exclusivamente de X, entonces existe el factor integrante. Y el factor integrante, que es el que llamamos mu de X, es E a la integral de P, a la integral de este. Para Y, si usted quiere uno de Y, divida por M. ¿Quién es M? El que acompaña al de X, a lo contrario. Y aquí, arriba diagonal, está M. Bueno, parcialmente con respecto a Y, aquí está N parcialmente con respecto a X. Si este cociente le da una expresión que depende exclusivamente de Y, existe el factor integrante. Y es mu de Y e a la integral de P. Y como ejemplo hicimos el ejercicio que teníamos inicialmente. Tomamos M, tomamos N. ¿Sí? Bueno, aquí se le hizo un análisis completo. Variables separables, este señor no tiene problema. Producto, depende de X, depende de Y. Acá hay suma y resta. No, esto sí ya no se puede separar. No. Transformable, no, porque vimos transformable caso lineal. Y esto no es lineal. Variables multiplicándose en variables al cuadrado. Homogénea, grado 2, grado 2, grado 2, constante. No, no es homogénea. Transformable homogénea por cociente de expresiones lineales, no es lineal. No. Exacta. Vamos a ver, identificamos M, le derivamos con respecto a Y, eso nos da X. Identificamos N, le derivamos con respecto a X, eso nos da 4X. No nos da igual. ¿Será transformable? Bueno, aquí la idea es que sí. Hay que colocar uno de estos señores a dividir. El que tiene más chance es este señor. Entonces, de pronto, al colocarlos, se puede simplificar, ¿no? Aquí empecé por el que no. Si usted coloca a este señor dividiendo, es casi imposible que, bueno, casi imposible no. Uno puede cuadrar un ejercicio para que sí. Pero es más complicado que este señor donde aparece X y Y sumándose, se simplifique con algo arriba. En cambio el M, que solo tiene el X y el Y, es más probable que sí se pueda simplificar. Entonces aquí puse el M, puse esta diferencia, nos dio 3X, por cosas del destino, los planetas se alinearon y se pudieron simplificar. Y quedó que depende solo de Y, que era justo lo que quería, depende solo de Y. Existe el factor integrante, ¿cómo es? Mu de Y, E a la integral de P. Integral de 3 sobre Y,
3 logaritmo natural del valor absoluto de y. Sabemos que aquí el valor absoluto lo podemos quitar cuando queramos y este es un buen momento. Y el e con el logaritmo no se pueden cancelar por el 3. Entonces el 3 pasa aquí como exponente, quitamos el valor absoluto y eliminamos. Y nos quedó y al cubo. Así fue que nació el y al cubo. Multiplicando por y al cubo, ¿sí? Es bueno verificar que efectivamente va bien el ejercicio. O sea, es bueno verificar. A veces uno peca por confiado, ¿no? Dice, ya lo encontré. Yo estoy segurísimo que todo lo que dice aquí va bien. Por lo tanto, estoy seguro que esta ya es exacta. Integro y salió. ¿No? Es bueno verificar. Con eso, ¿cómo verifico? Pues derive parcialmente con respecto a y, derive parcialmente con respecto a x. Con eso puede estar seguro que todo lo que ha hecho anteriormente va bien. Bueno, integramos con respecto a x, integramos con respecto a y. ¿Cuál? Yo veo ambas muy fáciles. O sea, pues, integrales de polinomios, eso no tiene pierde. ¿Sí? Integra la x, integra la y, tomamos la parte combinada y sumamos la parte sueltas. La igualamos a c y ahí está la solución. ¿Sí? También hay algo por analizar, porque es que en la fórmula usted divide. Entonces la fórmula, este procedimiento es válido siempre y cuando, bueno, ¿cuál división hicimos? Dividimos por XY, ¿no? Para este ejercicio, sí, por XY. Aquí nos quedó el Y. Todo esto es válido siempre y cuando Y sea diferente de 0. ¿Qué pasa cuando Y es igual a 0? Entonces la pregunta es siempre. Usted puede verificar que y igual a 0 es solución. Bueno, no sé si es fácil de verificar y igual a 0, eso no tiene pierde. Si reemplazo aquí por 0 y aquí por 0, se anula todo, muestra a ver. La derivada, ¿dónde reemplazo la derivada? Toma el de x y páselo aquí a dividir. Queda de yx. Derivada vale 0. Todo esto se anula. Y y vale 0. Esto se anula. No, sí, es fácil verificar. Ese señor también es solución. ¿Sí? Y esa solución muestra a ver si la veo aquí arriba. No, esa no está aquí arriba. No existe un valor de C que hace que todo esto, por arte de magia, se anule y quede igual a 0. Esa es una solución singular. Aquí había, el último que hicimos, que se dejó como tarea fue este ejercicio. Que es un ejercicio también muy bonito. ¿Sí? Se le hizo el análisis completo, variables separables, no. ¿Por qué? Bueno, por esta resta. Esto se puede factorizar, una diferencia de cubos, pero los factores siguen con X y Y. No hacemos nada. Transformable por expresión lineal, no, esto no tiene nada lineal. Homogénea, muestra, a ver, grado 3, grado 3, grado 3. Esto sí es homogénea, porque si tomo este grado 3 y lo paso aquí a dividir, queda grado 3 sobre grado 3, grado 0. Entonces sí, por ahí se puede hacer el ejercicio. Pero antes de hacerla por ahí uno dice, bueno, ¿y será exacta? Bueno, toma el de X acá, pasa para acá y se puede verificar que no. Pero también es fácil verificar que sí es transformable por factor integrante. Y con eso uno se puede ahorrar algo de tiempo. Además, podemos hacer eso aquí ya para finalizar ese ejercicio. El de X lo pasamos a multiplicar. Y luego lo pasamos al otro lado. Al pasarlo al otro lado cambian los signos. Cambiar los signos, pues escribo la X primero, que estaba negativo, ahora queda positivo. La Y que estaba positivo queda negativo. ¿Sí? Le cambié el signo. Más X y al cuadrado de Y igual a 0. M, N. Derivada de M con respecto a Y, menos 3Y al cuadrado. Derivada de N con respecto a X, Y al cuadrado. Dio diferente. ¿Sí? Vamos a buscar factor. Hay que dividir por M por N. Este es el que le doy como más chance. Dividamos por N. N acompaña a la... Bueno, si abajo coloco la N, aquí diagonal coloco la derivada de N. N con 15 deriva A con respecto a X. ¿Sí? O la otra es buscar la fórmula, simplemente subir la página y mirar cuál era la fórmula. Y M se deriva con respecto a Y. Y esto nos debería dar algo que dependa de X. Eso es lo que dice la teoría. Vamos a mirar.
Al hacer esa diferencia, reemplazar nos quedaría menos 3y al cuadrado menos y al cuadrado sobre n. Ah, yo necesito x y me está quedando pura y. Bueno, si hacemos operaciones arriba nos da menos 4y al cuadrado sobre y al cuadrado. Ay, mire, se canceló la y. Estamos de buenas. No hay y, podemos decir que depende de x. Oiga, ¿sí quedó bien? ¿Es una constante? Ah, sí, puede ser. Sirve. Por lo tanto, el factor integrante es e a la integral de p. E a la integral de menos 4. O sea, e a la menos 4x. ¿Listo? Se multiplica por la exponencial, se multiplica por la exponencial y nos debe dar. Sería bueno verificar. Vamos a mirar. Este es el nuevo m, este es el nuevo n. M sería con respecto a y. Mire, usted aquí podría distribuir primero, ¿no? Y nos quedaría un término que depende exclusivamente de x, cuya derivada vale 0. Y este producto en donde la derivada es simplemente con respecto a y, menos 3y al cuadrado. Multiplicado por esa constante menos 4x, ¿no? Y la derivada de n con respecto a x, eso es la derivada de un producto. Podríamos decir que el primer elemento es x por la constante y al cuadrado, cuya derivada es y al cuadrado. Es derivada del primero por el segundo sin derivar. Más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Y la interna es menos 4. Me falta agregarle un menos 4. Oiga, esto yo no lo veo igual. Como que me quedó algo mal. Sí, algo hice mal porque igual no está dando. Nuestra, a ver. Derivada de m con respecto a y, menos 3y al cuadrado, de n con respecto a x y al cuadrado. Si dividimos por n, aquí está el problema. La división por n. Me faltó la x. Ahora sí. Por eso es bueno verificar. O sea, eso lo hice a propósito, para ver que efectivamente era bueno verificar. Y entonces el factor integrante es e a la menos integral de 4x de x. La integral da 4 logaritmo natural de x, ¿no? El valor absoluto de x. Sabemos que podemos quitar el valor absoluto, ese menos 4 sube, e con logaritmo se cancela, y al final queda x a la menos 4. Eso ya es más fácil de integrar. Multiplicamos todo por x a la menos 4. Entonces multiplicando nos quedaría x a la menos 1 menos x a la menos 4 y al cubo. Más x a la menos 3 y al cuadrado. ¿Sí? Si tomamos la primera y la derivamos con respecto a y, nos quedaría 3 menos 3x a la menos 4 y al cuadrado. Y no, sí, efectivamente esa es exacta. Y sería simplemente integrar. Y sale el ejercicio. Entonces, integral de m con respecto a x. Logaritmo natural del valor absoluto de x. Bueno, podemos saber el valor absoluto de quita. Integral de x a la menos 4, x a la menos 3 sobre menos 3. Había un menos antes, entonces queda positivo.
Ah, y está la constante y al cubo. Listo. Integral de n con respecto a y. Está la constante x a la menos 3, la integral de y al cuadrado, y a la 3 sobre 3. Ah, esa era la parte combinada. Y no tiene parte suelta. Por lo tanto, la solución es parte combinada más partes sueltas. Igual a C. ¿Sí? En la fórmula se dividió por y, ¿no? Entonces, por ahí queda una pregunta. Oiga, ¿será que y igual a 0 es solución? Esa se la dejo a ustedes de tarea. Bueno, ya está. Y ahí vamos. ¿Qué nos falta? Trabajar lineales, Bernoulli y Riccati. Eso lo haríamos la otra semana. Listo. Ahí dejamos.